Otra cosa que podemos hacer entonces es la lectura y escritura de esos archivos, ¿cierto? Entonces, a nivel de interfaz de línea de comandos, nosotros podemos hacer entonces ejecutar comandos que nos permiten crear archivos. Por ejemplo, echo, ustedes saben que lo que hace es poner un elemento, un texto, ustedes lo hicieron pues en uno de los laboratorios para imprimirlo en pantalla. Lo diferente acá es que si yo utilizo este símbolo de mayor que, él va a redireccionar esa salida a un archivo que se va a llamar foo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, echo, utilizado de esta manera, me va a crear un archivo foo con este contenido. Cat, que es otro comando que ustedes probablemente conocen, lo que hace es un archivo lo imprime en la pantalla, ¿cierto? Entonces, acá tenemos dos elementos que nos van a permitir ver ese archivo. Yo me voy a pasar entonces para acá. Acá tengo una consolita con Linux. Voy a crear una carpeta Files. Me voy para Files. Acá estoy utilizando un sistema operativo Linux. Listo. Al cual accedí por SSH. Estoy en Linux. Entonces, lo que yo les decía, si usted dice echo hola, él imprime hola. Pero si usted le dice echo hola y lleve esto a una salida que se llame file, pues entonces vamos a tener un archivo que se llama file y yo voy a utilizar cat para ver el contenido de ese archivo e imprimirlo en la pantalla, ¿cierto? Entonces acá creo un archivo con este comando redirección, el archivo lo verifico con el comando ls, con cat file pues imprimo el contenido de ese archivo en la pantalla. Ahora, hay algo muy importante que es un comando que se llama strace, ¿cierto? Strace es un comando que nos permite conocer todos los llamados al sistema que se ejecutan cuando yo estoy ejecutando un programa. Entonces, si yo simplemente coloco strace antes de llamar el comando, por ejemplo cat, puedo ver todos los llamados al sistema que ejecuta el programa cat. Listo. Al acceder a este archivo. Entonces vamos a ver esos llamados al sistema, son bastanticos, ¿cierto? Y lo que nos dice el libro es que, bueno, no miremos todos esos llamados al sistema, que son muchos, sino que miremos unos que son importantes. Por ejemplo, acá podemos ver el llamado al sistema open, ¿sí? El llamado al sistema open me permitió abrir el archivo file y me permite decir que lo voy a abrir con read only, ¿cierto? De solo lectura. ¿Listo? También me muestra qué retorno ese llamado al sistema. El llamado al sistema, ustedes saben que retorna el file descriptor, ¿sí? O sea, el descriptor del archivo. Uno esperaría pues que empezara pues el descriptor del archivo entre 0, 1, 2, pero acá empezó en 3. ¿Por qué empezó en 3 este file descriptor? Por una razón muy simple. Es que cuando un proceso se crea, siempre el proceso al crearse en el sistema de Unix va a crear 3 descriptores de archivos que ya están definidos por defecto. El descriptor 0, el descriptor 1 y el descriptor 2. ¿Sí? El descriptor 0 se refiere a un archivo que va a permitirnos, digamos, la entrada estándar. ¿Sí? O sea, cuando yo hago la entrada estándar, se refiere cuando yo hago, por ejemplo, un scanf. Yo voy a obtener datos desde la consola, eso lo hace el sistema, el proceso a través de un archivo o de este string. El 1 es la salida estándar, que es básicamente cuando yo imprimo algo en pantalla. Y el 2 es el descriptor de archivo o el error estándar. Cuando hay un error, yo puedo escribirlo allá. Entonces, estos 3 descriptores siempre se abren en archivos. Cuando usted crea el proceso, perdón, cuando usted crea un proceso, el proceso abre estos 3 archivos que son como archivos del sistema, ¿sí? Y cuando usted sí vuelve a abrir más archivos, entonces el 3, por ejemplo, en este caso sería el archivo file, que es el que nosotros estamos utilizando en este momento. ¿Sí? Por eso entonces, con toda seguridad, siempre que usted va a abrir un archivo por primera vez en un proceso, casi siempre, pues, a no ser de que haya abierto otros archivos, va a obtener el descriptor 3.
¿sí? El descriptor número 3 para el primer archivo que usted abra. Entonces acá tenemos el descriptor número 3, lo pueden ver acá, ¿cierto? A ver si esto me funciona. Vamos a anotar con línea de color rojo. Entonces por eso tenemos acá el descriptor 3. Listo. Luego, si ustedes notan, leemos el archivo con el llamado al sistema read, ¿sí? Le estamos diciendo, vea, lea el archivo que tiene el descriptor 3. Lo va a leer en un buffer, pues que lee el contenido del archivo, lee básicamente la palabra hola, ¿sí? Este es, digamos, como un tamaño del buffer. Y me dice, digamos, esta función read, esta función read retorna cuántos caracteres ha leído de ese archivo número 3, que es el archivo file. Él me dice que lee 5 caracteres. ¿Por qué 5? Porque leyó hola. Y hola tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. Pero como tenemos también el carácter de fin de línea, en este caso, tenemos 5 caracteres leídos pues en este buffer. Y luego write. ¿Por qué lo está haciendo write? Va a escribir en el archivo 1. ¿Recuerdan el archivo 1 qué era? El archivo 1 era la salida estándar, o sea, para que imprima en pantalla el contenido de ese archivo que era hola. Y entonces ahí se finaliza. Entonces mire que podemos ver entonces que estamos utilizando estas funciones para desarrollar la implementación de cat, ¿cierto? Recuerden que este es todas las llamadas al sistema que hace cat. Cat, entonces, abre el archivo, lo lee, escribe el contenido en la salida estándar y luego cierra pues el archivo. ¿Listo? Que lo cierra por acá. Entonces ahí tenemos pues lo que nos muestra el libro, ¿cierto? El libro pues tiene esta gráfica en este capítulo. Nos muestra, digamos, una versión resumida de lo que sucede a nivel de cuando hacemos ese trace cat foo. Yo lo hice pues, lo quise hacer pues acá directamente para que ustedes lo vieran pues en ejecución, no como una grafiquita sino en ejecución. Hay ciertas cositas que varían un poco, pero en esencia pues es lo mismo. Se abre el archivo, se lee el archivo, se escribe el archivo y se cierra el archivo. ¿Listo? Entonces se utiliza la función open, el llamado al sistema open, el llamado al sistema read y el llamado al sistema write. ¿Listo?